Hola, buenas tardes. Les presento este circuito y vamos a resolverlo por ley de Kirchhoff de voltaje y ley de Kirchhoff de corriente. Ok. Como podemos ver, aquí tenemos una corriente que abarca por estos circuitos. ¿No? De 2 amperes. No conocemos la fuente de voltaje de esta resistencia ni la fuente de voltaje de esta resistencia. No sabemos cuánta corriente pasa por cada una de estas resistencias. Entonces nosotros, para conocer lo que es lo que vamos a hacer por resolver el circuito, lo primero que nosotros veremos es para ver si está en serie en paralelo, y podemos ver que no, que por ejemplo estas dos no se encuentran en paralelo porque tienen la diferencia de potencial no es la misma. Entonces, pues eso quiere decir que no están paralelos. Y tampoco está en serie. ¿Por qué? Porque no se encuentran conectados a un mismo nodo. ¿Vale? Tenemos diferentes nodos, diferentes diferencias de potencial, entonces no están ni en serie, no están ni en paralelo. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con este circuito? Ok. Tenemos varias fuentes de voltaje. Tenemos estas resistencias, y lo que nosotros podemos aplicar, o lo que yo aplicaría a simple vista, es decir, que puedo tomar esto como si fuera todo un circuito cerrado y puedo aplicar, o bueno, aquí ya no ocuparía porque nosotros sabemos que este es el mismo nodo, este de aquí a aquí abarca el nodo C, y de aquí a acá abarca el nodo D, ¿vale? Entonces pues es el mismo nodo, así que este voltaje nos va a ayudar a esto para sacar la corriente. ¿Por qué? Porque decimos que del nodo D al nodo C tenemos menos 8 volts, y del nodo C al nodo D tenemos más 8 volts. ¿Ok? Esto es muy fácil de deducir, así que con eso ya nos ayudaría a conocer la corriente de esta resistencia, o la corriente que mejor dicho pasa por ahí. Ya es un poquito, ya que nosotros podemos ver a simple vista y podemos decir, ¿sabes qué? Esto me puede ayudar, esto no, y así. Entonces, si yo quiero avanzar por esta parte, puedo decir, mira, entonces le doy un voltaje, en este caso va a ser igual a, bueno, corriente es igual a resistencia sobre voltaje, ¿vale? Donde la resistencia son 8 ohms y el voltaje que tengo, porque como estos dos se encuentran en paralelo, es 8 volts, ¿ok? De C a D, positivo. Entonces la corriente que me dé yo puedo decir, corriente del nodo C al nodo D va a ser igual a la resistencia 8 ohms sobre el voltaje 8 volts, y esto me va a dar igual a 1 ampere. Positivo porque sabemos que el voltaje es de mayor a menor potencial, entonces sabemos que la corriente va a fluir de esta forma y me va a dar 1 ampere. Pues ya tenemos un avance del circuito. Entonces ahora yo qué puedo hacer, necesito ver en qué me puedo apoyar, y ahorita puedo decir, en esta parte por ejemplo, aquí estamos viendo que la corriente está fluyendo así, ¿vale? De manera menor, pero entonces esta corriente está viajando así, estos 2 amperes vienen, como ya no tienen a dónde irse, van a subir por esta fuente de voltaje, van a pasar aquí, ¿vale? Entonces no tienen para salir de este lado, entonces va a pasar por aquí. ¿Ok? Entonces yo puedo decir, la corriente que me pase a mí, o el voltaje que va a tener esta resistencia, va a ser muy fácil. Entonces el voltaje del nodo A al nodo B es igual a la corriente que tenemos, que son los 2 amperes, por la resistencia, por los 4 ohms, y eso que nos va a dar un valor de 8 volts. 2 por 4, 8. ¿Ok? Entonces ya sabemos que del nodo, que la corriente del nodo A al nodo B es igual a 2 amperes. Van a seguir viajando 2 amperes.
Ya cuando llegan a este nodo, ¿qué es lo que pasa? Que la corriente se va a dividir. Una parte se va a ir para este lado, una parte va a bajar, una parte se va a ir para este lado. Entonces lo que nos corresponde a nosotros es saber la corriente que fluye. O no sé si baje o esta venga y sube, y si suben estas dos, o no lo sé. Pero ya la verdad, deduciendo de esta forma, así como viene la corriente, pues yo ya sé que esta parte va a bajar y aquí se van a unir estas dos y aquí van a salir estas dos corrientes. Yo puedo decir prácticamente que eso es un ampere. Yo ya viéndolo ya a simple vista, pero porque ya tengo un poquito más de experiencia, ¿no? Pero ahora, nosotros queremos comprobar esto. Entonces, ¿cómo lo podemos comprobar? Yo para tener el voltaje por ejemplo, yo si hago la sumatoria de voltaje, en un circuito cerrado me tiene que dar igual a cero. Entonces, no conozco este voltaje, ¿ok? Pero yo puedo sacarlo. Si hago la sumatoria de los voltajes de igual a cero, cuando yo ya quiera saber el voltaje que se encuentra en el nodo B al nodo E, o del nodo B al nodo B, yo lo voy a encontrar fácilmente. Entonces lo despejo y ya podré tener el voltaje. Y bueno, si hacemos eso, entonces prácticamente ya podremos resolver el circuito y saber si está bien, cuánta corriente es la que va a pasar por este nodo, si al final cuando estos dos baje y se sumen, realmente sea menos 2 amperes y que la sumatoria, todo lo que entra al nodo cuando se divide tiene que dar lo mismo. Entonces, pues, vamos a hacerlo, ¿ok? Entonces, vamos a empezar con ese circuito para que nosotros podamos despejar y ya conozca el voltaje. Entonces, de B a C, ok, el voltaje de B a C, perdón, el voltaje de B a C más el voltaje de C a D más el voltaje de D a E más el voltaje de E a B va a ser igual a 0. ¿Ok? El voltaje en un camino cerrado, la sumatoria de voltaje en un camino cerrado debe ser igual a 0. Entonces puedo decir, el voltaje de B a C son 8 volts menos 8 volts, porque se encuentra negativo o positivo, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado con esos signos. Entonces, es más el voltaje de C a D, que sabemos que de C a D son 8 positivos, más el voltaje de D a E, aquí sería positivo, más el voltaje de E a B, que ese voltaje aún no lo conocemos, igual a 0. ¿Ok? Entonces, yo para poder despejar el voltaje de E a B, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a resolver. Más y menos se va a ir, eso quedan 12. Quedan 12 volts, más B, E, va a ser igual a 0. Lo voy a pasar, como está positivo cambia a negativo. Entonces el voltaje de E a B es igual a menos 12 volts. ¿Ok? Entonces, de E a B son menos 12. Entonces de B a E son 12 volts. Aquí sabemos que de mayor a menor potencial son 12 volts y de menor a mayor son menos 12. ¿Ok? Ahora, vamos a hacer la comprobación para ver si realmente ese es lo que nos debería dar. Ya lo sacamos, entonces realmente nos va a dar 0 porque nosotros al tener este menos 12, lo que va a pasar es que con se va a ir y me va a dar igual a 0. Eso quiere decir que esta parte del circuito está bien. Ahora yo ya puedo conocer la corriente que va a pasar por este punto. Entonces, la corriente que va a pasar de B a E va a ser igual a corriente. Aquí hay un errorcito. Aquí no hubo problema porque lo despejé mal, pero como era el mismo número, o sea, es igual a voltaje sobre la resistencia. Porque queda multiplicando, entonces va a pasar esta, va a quedar así, y un errorcito que tuve. ¿Ok? Entonces voltaje sobre resistencia. Entonces el voltaje tenemos un
tenemos un voltaje de 12 volts sobre una resistencia de 6 ohms y la corriente de V a E va a ser igual a 2 amperes de mayor a menor potencia. Entonces aquí deberían bajar esos 2 amperes. Y ahora vamos a hacer la... Entonces nos quedamos que aquí pasaban la corriente que nos está dando de V a E, entonces eran 2 amperes. ¿Y qué es lo que nos dice la ley de Kirchhoff de corriente? Que todo lo que entra en un nodo es igual a lo que sale. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, a este nodo le entran 2 amperes y aquí deben de salir esos mismos 2 amperes. Como tenemos las contribuciones de varias fuentes de voltaje, entonces podemos decir que del nodo B al nodo C, la corriente que pasa del nodo B al nodo C va a ser igual a 0. Al igual que aquí, que no tenemos entonces cómo fluye la corriente, entonces la corriente que va a pasar del nodo E al nodo D, la corriente del nodo E al nodo D, va a ser igual a 0 amperes. Ok, y entonces, si aquí no me pasa nada, ¿qué es lo que pasa con el ampere que está corriendo aquí? Es muy fácil, entonces esa corriente está fluyendo de esta forma, de mayor a menor potencial, así, está dando vueltas aquí, entonces este ampere se va por aquí, luego sube otra vez y queda, porque al final de cuentas pues este va a ser un camino cerrado que va a tener, al igual que este. Entonces, al nosotros haber hecho estas comprobaciones, podemos decir que nuestro circuito está bien. Y muchas gracias.